La prostitución y sus implicaciones en el porfiriato. La prostitución se refiere al cambio de relaciones sexuales por dinero o cualquier otro bien material. Es por esto que ha sido considerada como uno de los grandes males de la sociedad, y como no es un tema reciente, lo abordaremos en el porfiriato. La prostitución en la que se ve emergida a la mujer, sin importar si es forzada o voluntaria, rompe con los vínculos sociales, las buenas costumbres, pero sobre todo quebranta el sentido de la familia. En el porfiriato, el oficio era visto como algo repugnante y nocivo para la sociedad, y se decía que la prostitución era un mal social evidente, pero más frecuente en los jóvenes, que los hacía perder las buenas costumbres inculcadas en el hogar. Actualmente, la forma de ver este oficio no ha cambiado de manera radical. Sin embargo, se es más consciente de los motivos y de las consecuencias, tanto para la sociedad como para la propia mujer. Dentro del porfiriato se calificaba a la mujer como una estética solamente, donde ella debía de preservar una figura pública y las demás solo eran vistas como la imagen de la familia. En este periodo la mujer toma un papel importante dentro de esta sociedad que está en una plena cúspide de crecimiento y simplemente en el ámbito laboral. Cabe destacar que aún la mujer no cuenta con la suficiente voz para poder exigir sus derechos de trabajador debido a que la mujer ya tiene abiertas las puertas de la educación, pero solo es como una herramienta para educar, es decir, que solo se tiene a la mujer para seguir cumpliendo con los derechos y deberes del hogar y con los requisitos para sentirse orgullosa de formar parte de un apellido. La mujer era dominada ante la figura machista que veía al sexo femenino como incapaz de laborar, ya que este era una actividad muy pesada y ruda que las mujeres no debían desempeñar, y a la mujer se le daba el cargo de criar a los hijos y de mantener a la familia bien unida dentro de un buen estatus social. La mujer también busca formas de solventar a su familia y no siendo bien aceptada en un ámbito laboral también opta por explotar su cuerpo. Es esto lo que orilló a la innovación del capitalismo a volver más cara la vida y menos costeable para la gente de pocos recursos. El rol que juega la prostituta era visto como una mujer que denigraba a todo el sexo femenino de la nación, ya que su empleo era vil y despreciable ante los ojos de las familias bien, donde la mujer se vendía y era mal visto, ya que la mujer siempre ha sido erotizada ante los ojos del hombre, y el hecho de que la mujer se cambiara y deshonrara un apellido por unos pesos era como un sacrilegio para el Estado. Las prostitutas que ejercían esta labor sucia en las calles tenían que pasar por un chequeo de sanidad, donde ellas llevaban un registro sobre su higiene para tener el control de su cuerpo y asimismo cuidar del cuerpo de los hombres que recurrían a sus servicios para evitar la propagación de alguna enfermedad de transmisión sexual. Para los hombres y para el gobierno no era tan malo tener estas mujeres dando sus servicios, ya que estas mujeres también pagaban impuestos según su rango de prostituta. Por esta parte también se llegó a considerar una caja de ahorro, porque según se quería hacer que las mujeres que se vendían tuvieran un futuro sin preocupación para su vejez. Sin embargo, esta también era una forma de hacer que estas mujeres pagaran impuestos que se iban a los salarios del jefe del gobierno, y no en balde la prostitución ha sido muy vieja y hasta la fecha no se ha podido erradicar, ya que estas mujeres, al hacer uso de sus cuerpos y aportando con impuestos, no afectan a las encargadas de las instituciones que nos gobiernan. Podemos destacar que la prostitución tiene una historia de la cual es difícil deshacerse para erradicarla, ya que, como fue mencionado, el oficio se desempeña desde la época de los náhuatl, y así mismo no era mal vista, al contrario, era una necesidad para la sociedad, donde el hombre se sentía con el poder de tener a otra mujer, podían hacer por medio de una paga, y hasta cierto punto esto nos hace pensar que solo se debe al machismo que sufre la sociedad. Las mujeres que son sexoservidoras siguen siendo vistas como un mal para la sociedad, ya que se sigue teniendo la creencia de que estas mujeres son viciosas, que solo buscan infectar a la sociedad con alguna enfermedad o que buscan darnos la mala fama, y que México es un país donde todo se permite, o como muchos lo han llamado, el país donde no pasa nada. Es por esto que el tipo de mujeres que se ven asociadas con el narcotráfico y los secuestros son las sexoservidoras. Por lo tanto, para tocar el tema de la prostitución y su auge en nuestro país, hay que tener en cuenta la desigualdad que se vivía en el naciente Estadio Nacional, influenciado fuertemente por el nacionalismo y el positivismo. En los inicios de la época del porfiriato parecía que se habían sublevado todas las bajas pasiones, dejando de lado la honradez y el pudor.
Las prostitutas, vengadoras o princesas rusas no eran signo de modernidad y de un porvenir prometedor, sino de decadencia, al andar despreocupadas por la ciudad, dejando de lado la moralidad y las buenas costumbres. Como la prostitución era considerada un vicio, ya que los hombres estaban dispuestos a perder todo por el amor y el placer que brindaban estas mujeres, podían perder desde la economía, la estabilidad, la familia, el honor, la moral y la honradez, e incluso caer en otros vicios como el alcohol y el juego. Se decía que estos tres estaban ampliamente ligados. El alcoholismo era el problema más grave que se enfrentaba en ese momento, no solo por ser uno de los que más dañaba la estabilidad familiar, sino que además se consideraba como causante de criminalidad y locura, problemas que ameritarían la reclusión inmediata en cualquiera de las instancias adecuadas para ello. Mientras que una persona de bajos recursos que caía en el alcoholismo era tratado como la peor escoria de la sociedad, ya que seguramente era un delincuente o en el peor de los casos estaba loco, el hombre acaudalado se le veía como una persona cansada que tenía tantas ocupaciones que la única libertad que se permitía era el beber 1 o 2 copas al llegar a casa. Él no era un delincuente. En las cantinas se podían encontrar a mujeres que ahí mismo ofrecían sus servicios, siendo así una atracción más del hogar, y por lo tanto muchas de ellas también solían ser alcohólicas. Otro de los vicios que se ve ligado a la prostitución es el juego, en el que los hombres se ven perdidos por su sed de riqueza, y con la riqueza viene la buena posición, para así tener una buena amante o una prostituta que satisfaga sus deseos más bajos, que no están dispuestos a realizar con sus esposos. Estos tres vicios están ampliamente ligados, cada uno dañaba al individuo y a la sociedad de una manera diferente. El poder obtenido con la riqueza del juego era suficiente para contratar los servicios sexuales que prestaban las prostitutas, además de que el alcohol siempre ha sido visto como una especie de escape de la realidad. Es por esto que se sugiere una reglamentación de los grandes vicios de la sociedad, además de que estaba impulsada por la modernización de los sistemas administrativos ocupados por el gobierno, así como los servicios de interés público. Dadas las exigencias de la sociedad acerca del control de sanidad y limpieza, se tuvo que mantener en vigilancia a las clases más bajas, que eran presentados como los focos inminentes de enfermedades altamente venéreas y contagiosas, como lo era la sífilis, que se consideraba un gran problema de salud pública. Es así como la prostitución y las mujeres que la ejercían fueron sometidas a un reglamento creado por Achilles Bazaine en 1865, basado en un reglamento similar francés. La Inspección de Sanidad se encargaba de llevar el registro de los burdeles, las casas de cita y de asignación de la ciudad, las prostitutas que ahí laboraban y los impuestos fijados por el mismo Estado para este tipo de establecimientos. De esta manera, las mujeres que ejercían la prostitución se sometían a revisiones médicas semanales y a pagar una cantidad de dinero a la vez. Para el registro de las prostitutas se ocupaba una libreta compuesta de 196 hojas. En cada hoja se escribía el nombre de 3 mujeres con su respectiva fotografía, procedencia, edad, profesión u oficio, así como la dirección de los establecimientos en los que ejercían. Este cuadernillo llevaba el nombre de Registro de Mujeres Públicas. Después de un tiempo, a la mujer que se le sorprendiera ejerciendo a la prostitución sin estar reglamentada era consignada por la policía a los lugares de exclusión que albergaban a estas personas, por ejemplo, el manicomio de Castañeda. Esto llevó también a la reubicación de las casas de asignación y burdeles, alejándolos lo más posible de la gente de buenas costumbres. Además, las mujeres también eran clasificadas según sus percepciones económicas. Las cuotas se pagaban de manera mensual. Las mujeres de primera clase pagaban 10 pesos y por derecho de inscripción 20, las de segunda clase 4 y 10 pesos respectivamente, y las de tercera clase 1 y 4 pesos. En 1861, 4.679 mujeres estaban inscritas, pero hasta ese entonces no se había publicado abiertamente ningún dato referente a las recaudaciones de la prostitución. De las 4.679 inscritas, 4.332 eran mexicanas y 336 extranjeras. De las mexicanas, la mayoría proveniente del Distrito Federal, seguidas de las de Jalisco y Puebla. En cuanto a las extranjeras, las mujeres españolas encabezaban la lista, seguidas de las estadounidenses y las de Inglaterra. La prostitución fue aceptada y tolerada por la sociedad como un mal necesario, que no se podía erradicar, que únicamente se podía controlar. El problema estaba en todo el país, no únicamente en la capital como se pudo pensar. Si bien es cierto que en el Distrito Federal hay mayor número de establecimientos para la prostitución, los demás estados no estaban a salvo de las repercusiones y afluencias de este vicio. Esta misma problemática era inspiradora para grandes obras literarias y teatrales. Por un lado, se escribían libros repudiando la prostitución, afianzando sus repercusiones y exaltando los males que producía en la época, aunque también se encontraban historias de amor entre hombres de bien y prostitutas.
Estas últimas eran las que se montaban en la escena teatral, con gran algarabía eran recibidas por el público. Sobre todo, era un tema polémico en todos los ámbitos de la sociedad. No podían faltar las notas rojas acerca de la prostitución, en las cuales se relataban las penurias de algunas de las practicantes del oficio, el asesinato de otras y en algunos otros casos se hacía evidente la corrupción que se vivía entonces cuando los guardias llevaban a cualquier mujer bajo los cargos de prostitución. La prostitución era permitida en sus inicios, pero conforme pasaron los años se volvió algo prohibido. Como se puede señalar, la prostitución era una parte más de la cual no se debía hablar en aquellos años, ya que el trabajo de estas mujeres era mal visto porque era algo inmoral, algo que no se permitía para la búsqueda del alma y el cuerpo. Se podía tener en cuenta que si se cometen actos como estos, el alma estaba actuando fuera de nosotros, porque ese acto era lo más inmoral y vil que podía existir. Así es como se vendió la idea a todo el pueblo mexicano, haciéndoles creer que todo lo que ellos realizaban era juzgado por una divinidad, que les daría un castigo el día que su alma pasara a un reino. Y es así como desde la iglesia ocupaban a la psicología para crear un miedo en la gente, poder tener al pueblo en las palmas de sus manos, ya que la inhibición de todos los aspectos podrían destacar una verdadera revolución mental y el pueblo se podía poner en contra de todo el gobierno. Hoy en día la prostitución no ha desaparecido y mucho menos es un problema de menor importancia en el porfiriato. Es por eso que se han seguido unas nuevas reglamentaciones, ya que esta práctica se ha prestado para otras tantas también que son ilegales. El claro ejemplo de ello es la trata de personas a la que muchas mujeres se ven sometidas desde edades muy tempranas. También hay que mencionar que se mezcla con otro grave problema que es el tráfico de drogas. Es importante destacar que en cuestión de sanidad, la mujer de hoy en día, sea cual sea su ocupación, es más consciente de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. La prostitución ha pasado a ser un mal necesario, a ser uno de los males que con más consecuencias negativas nos deja, que se presta a diferentes delitos y de lo que más riquezas económicas nos han dejado al involucrarnos. Todo sin importar el nivel socioeconómico, escolar o el lugar de residencia, necesitan satisfacer sus placeres sexuales. Nadie se salva de ser propenso a caer en esta mafia y de la manera más posible es siendo obligado a ejercer el oficio y un tanto más a ser beneficiado de este mismo.